Hola, mi nombre es Ángel Gabriel Robles Ibaja y hoy les voy a hablar de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? En resumen, es el proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando exponen la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos, es decir, azúcares, y se desprende de ahí oxígeno. Eh, hay, hay dos etapas principales de la fotosíntesis: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Eh, Otra cosa importante es la fotosíntesis, es la reacción química donde el dióxido de carbono, o sea CO2, y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de energía luminosa o lumínica. Mm, las plantas utilizan los azúcares producidos en la fotosíntesis como fuente de alimento, que es energía para las plantas. Eh, Ahora, ¿qué es la energía en la fotosíntesis? La energía de los electrones en las moléculas de NADPH no es suficiente para realizar reacciones anabólicas tales como la fijación de CO2. Este tipo de reacciones también requieren energía bioquímica en forma de ATP. Eh, ¿Qué son los organismos fotosínticos? Los compuestos iniciales de la fotosíntesis son agua y dióxido de carbono, mientras que los compuestos finales son moléculas de azúcar y oxígeno. Estos organismos son capaces de elaborar su propio alimento partiendo de la energía solar. A continuación, mi compañera Alison le va a hablar del ciclo de la célula y la mitosis. Hola, mi nombre es Alison Renata Cruz Pirín, del grupo tercero A de diseño gráfico. Yo les voy a hablar sobre el ciclo celular y la mitosis. El ciclo celular es un proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. Esto quiere decir que cuando se juntan se duplican. ¿En qué consta? Bueno, el ciclo celular consta de cuatro fases y las fases son la G1, la G2, la S y la M. La fase S es cuando la célula se prepara para dividirse de esta, junto cuando la fase S es cuando la célula hace su propia copia de su ADN y esta se prepara para entrar a la fase G2. La fase G2 es cuando se condensa y se organiza el material llamado genética, eh, y esto quiere decir que se prepara para entrar a la última fase, que la última fase es la M. En esta fase tenemos la mitosis. La, la fase M tiene un lugar en la mitosis. La célula se hace de dos copias entre dos células hijas que tiene, y de esta manera se obtiene la mitosis. Como les decía, es lo que obtiene la mitosis. La mitosis es un proceso en el cual la célula eh, se replica en sus cromosomas, y la mitosis es seguida por una división, que esto nos quiere decir que las dos células hijas tienen los mismos genomas iguales. O sea, las dos células hijas tienen genomas iguales, son iguales. De hecho, todos empezamos siendo una célula. Suena bastante raro, ya lo sé, pero alrededor de todo nuestro cuerpo, todo ser humano, tenemos billones de células, que esto, cada célula da una orden de ADN, ya sea, no sé, célula de ADN de ojos, color de ojos. Como les decía, del ADN de ojos, de cabello, etcétera, y
¿Cuál es el fin de la mitosis o qué se obtiene en la mitosis? La mitosis en cada cromosoma tiene que hacerse un par de esta manera para que las dos, o bueno, las células hijas reciban un conjunto completo. Eso es todo de mi parte. Gracias. Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es una ruta metabólica, es decir, una asociación de reacciones químicas en forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde se libera energía almacenada a través de oxidación del acetil, derivada de glucídos, lípidos y proteínas, en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el del agente reductor NADH, que se utiliza en numerosas reacciones químicas. Su importancia es central para muchas vías bioquímicas. Sugiere que uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen abiogenético. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica, que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta productor de CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. En algunos microorganismos se produce ATP. El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en 3 etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas micromoléculas dan lugar a acetil e incluye las vías catabólicas de aminoácidos. Por ejemplo, desaminación oxidativa, la beta-oxidación del ácido grasos y glucólisis, en la cual el poder reductor NADH y FADH2 generando se emplea para la síntesis de ATP, según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello, considerando una vía afibólica, es decir, catabólica y anabólica, al mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica se deriva del ácido cítrico, un tipo de ácido tricarboxílico, que se consume y luego se regenera por una secuencia de reacción para completar el ciclo, o también conocido como ciclo de Krebs, ya que fue descubierto por el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de Fisiología, Medicina en 1953, junto con Fritz Lippmann. Muchos de los componentes y reacciones del ciclo ácido cítrico fueron establecidos en la década de 1930